El videojuego como tal es una herramienta audiovisual capaz de transmitir muchísimas cosas. Dejando de lado la interactividad, es muy pragmático a la hora de narrar historias. Otros medios han acuñado el sexo de una forma más natural, pero en el caso de los videojuegos siempre se ha utilizado como un reclamo y a su vez como un estigma. En los años 90, cargados de clichés, se utilizaba precisamente para llamar la atención de los más jóvenes, en su mayoría varones. ¿Y para qué vamos a negarlo? Era un reclamo que funcionaba. En el caso de la literatura, recuerdo una entrevista realizada a Mr. Hickman, escritor de la serie Dragonlance, en la que era preguntado por las escenas de sexo, a lo que él respondió que prefería una buena escena de botas, y cito textualmente: "Creo que las escenas de sexo en un libro o en una película se transmiten mejor con una escena de botas. Los detalles puntuales sobre quién pone qué mano en dónde, o si algo pulsa o late, no añaden nada a la historia, sino dan un conocimiento más profundo de los personajes. Además, el sexo es una de esas cosas que lo pierde casi todo cuando se reduce a palabras en una página o en unos fotogramas en una pantalla. A mí, el sexo en un relato dámelo siempre en una buena escena de botas". No creo que el señor Mr. Hickman se encontrara en una posición equivocada. Sencillamente hizo esta declaración en una época más acorde a la misma, donde el medio de entretenimiento estaba enfocado a los más jóvenes. El problema es que en los tiempos de hoy, tanto la lectura como el cine y, cómo no, los videojuegos están enfocados a un público más diverso, y estos ya son clasificados por edades, por lo que la responsabilidad recae en los tutores, y son ellos los que deben dictaminar si los menores pueden consumir dicho producto. Bien, una vez aclarado este punto, podemos abordar el tema del sexo en los videojuegos y por qué creo que a día de hoy no tiene cabida limitarlo. Y ojo, no solo en los videojuegos, también en cualquier otro medio de entretenimiento. ¿Os imagináis un mundo sin sexo? Sin ir más lejos, nosotros no existiríamos de no ser por el mismo. El sexo es un acto tan natural como el comer o el dormir. Es el modo de reproducción que utilizan prácticamente todos los seres vivos del planeta. Forma parte del día a día de todas las personas, de nuestra rutina, un modo más de socializar y una necesidad básica de la humanidad. Entonces, ¿por qué ese miedo al sexo y esa necesidad de llevarlo a lo prohibido, o incluso la pretensión de hacerlo ver como algo sucio o malo? ¿Acaso no es algo que hacemos todos los días, en cualquier momento y en cualquier lugar? En este preciso momento debe haber millones de personas en el mundo practicando sexo. Es un acto corriente de nuestro día a día, algo que todos sabemos disfrutar, y por supuesto el conflicto e incluso el inicio de muchas historias. Por el sexo, el ser humano ha movido montañas. Por el sexo, un emperador ha llevado a su ejército a cruzar los mares. El sexo es la raíz de muchas historias, el eje central que moviliza parte de la narración. Y sin embargo, para la sociedad moderna y en especial para los videojuegos, tomamos con más naturalidad un acto de barbarie, la violencia sin sentido, que el propio sexo. Venimos de una época en la que en realidad no nos cae tan lejana, donde el sexo estaba mal visto, donde la desnudez era un símbolo de desfachatez y donde enseñar el cuerpo humano era menos que un acto del que avergonzarse. Como si todos no tuviéramos lo mismo bajo la ropa. Y aunque vivimos en un mundo donde en apariencia puedes creer en lo que quieras o puedes pensar del modo que quieras, la realidad es que seguimos arraigados a ciertas costumbres heredadas de una era donde la religión nos dictaba qué podíamos hacer y qué debíamos pensar.
qué estaba bien y qué estaba mal. Pensar que el sexo es un acto sucio o indigno es tan absurdo como pensar en el cielo o en el infierno. Es el mismo tipo de pensamiento retrógrado y antiguo de hace tantos años. La diferencia radica en que uno ha sido prácticamente erradicado y el otro sigue muy vigente hoy día. Y lo peor es que de cara a los videojuegos se sigue sosteniendo, y en cierto modo es porque los menores son parte de ese gran grueso de consumidores. ¿Pero acaso el cine no es un medio que también consume ese tipo de público? Entonces, ¿por qué con el cine sí, pero con los videojuegos no? ¿Por qué en un medio se ve como algo más natural e incluso un recurso narrativo y sin embargo en los videojuegos es algo sucio per se? No creo que a día de hoy haya mucha distinción entre los usuarios que consumen cine y videojuegos. Un ejemplo de lo que estamos hablando es precisamente las plataformas audiovisuales más populares de la red. Y sí, estoy hablando de YouTube o de Twitch, donde puedes subir vídeos o realizar directos mostrando juegos de acción donde fácilmente puedes mostrar violencia bastante explícita, como reventar una cabeza o someter a un rival a un cruel castigo, pero que en el momento que se muestra algún tipo de contenido sexual de cualquier índole son automáticamente vetados, incluso llegando a borrar el canal en cuestión. Y debemos señalar que ambas plataformas te dejan especificar que tu contenido no es para niños, por lo tanto esa responsabilidad queda en manos del propio creador de contenido. Y aquí surge la pregunta. Si estoy señalando que mi contenido es para mayores de edad, ¿por qué me vetan? ¿Acaso no estoy ejerciendo mi obligación de señalar que es un contenido inapropiado para menores? Yo no puedo controlar lo que hacen los usuarios detrás de una pantalla. Esa responsabilidad recae en sus mayores. ¿Por qué tengo que pagar yo ese precio? Sencillo. Seguimos arraigados a esas viejas costumbres donde se señala que el sexo es algo inapropiado y sucio, cuando en realidad es un acto natural que realiza todo el mundo a diario. Vivimos en una sociedad donde ve más natural que podamos reventarle la cabeza a alguien con un arma de forma virtual que enseñar una simple teta. Hay estudios que se han aventurado a ir un paso más allá y han utilizado el sexo como lo que es, un recurso natural de las historias, donde se muestran a dos personas practicando sexo de forma libre y no se ha muerto nadie en el proceso. El sexo puede ser una de las cosas más bonitas o más satisfactorias del mundo, incluso llegando a ser beneficioso para la salud. El sexo, tal y como lo hemos comentado, puede ser el inicio de una historia o el de una tragedia. Si se usa de forma corriente, puede ser otro recurso más en la narración porque es algo que forma parte de nuestras vidas, algo que todos realizamos. Pero no, la sociedad actual pretende vetarlo como algo negativo, con un pensamiento retrógrado que viene a ser un zarcillo que se agarra para sobrevivir. ¿Y cómo solucionamos este tema? ¿Cómo arrancamos ese estigma de un medio que se ha habituado a ver el sexo como un acto sucio e inapropiado? La respuesta es sencilla, normalizándolo. La única manera de conseguir que veamos el sexo como lo que es normalizándolo, mostrándolo como lo que es y dejando de usarlo como un reclamo. Por desgracia, me temo que eso es algo que nosotros no llegaremos a ver jamás, y no será hasta que la sociedad moderna lo abrace como lo que es que lo acabemos viendo como algo natural. Es curioso cómo sociedades que en principio son más antiguas y menos civilizadas que la nuestra veían el sexo como algo natural. Por el momento, hemos conseguido que algunos medios audiovisuales lo usen de forma apropiada, como el cine, pero aún queda un largo camino para los videojuegos. Hemos sido testigos de cómo algunos estudios se atrevían a dar ese paso y a continuación cómo se les señalaba y se les miraba con malos ojos.
e incluso se les vetaba en algunas plataformas. Pero no será hasta que se consiga normalizar cosas como el sexo que podamos decir que tenemos un medio audiovisual en los videojuegos completo y maduro.